La historia es la memoria colectiva de los pueblos, a través de lo cual los hombres pueden conocer de dónde provienen y hacia dónde van. Tiene un sentido tridimensional en el tiempo y en el espacio. La historia, generalmente, a través del Estado, se ha enseñado con un sentido de pertenencia nacional. Y esta enseñanza, generalmente, no es muy peruana, que digamos, dado de que generalmente lo que se enfoca es lo limeño, es lo urbano, en desmedro de los procesos que han ocurrido al interior de los pueblos, al interior de las regiones. Es por ello que dentro de la historia, en una tipología podemos encontrar la historia local, la historia regional, la historia continental, la historia universal. Pero ¿cuál es la importancia del salto de la historia regional hacia la historia universal? Esa es una preocupación que hoy vamos a tratar de comprender con un distinguido invitado como es el profesor y historiador pasqueño César Pérez Araujo, quien tiene una gran producción respecto a lo que es esa porción del devenir histórico de esta importante zona central minera del país. Profesor César Pérez Araujo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el calor de su hogar. Y a lo mejor la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la historia regional? En primer lugar, yo quiero expresarle mi profunda gratitud, querido colega, de visitarme para poder conversar respecto de la historia. La importancia de la historia regional reside en el hecho de que quienes escriben esa historia están inmersos en el medio en el que se han vivido los hechos pasados. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se habla de Potosí, al gran historiador potosino, indudablemente, don Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela. Él nos narra la tragedia que hubo en Potosí para que saliera el Cerro Pasco. Si no hubiera habido esa tragedia, el Cerro de Pasco había permanecido todavía en el silencio. La historia es enorme, pero yo a lo que me refiero es que un historiador del lugar ha sentido más, ha tenido contactos con los testigos, conoce más el ambiente para poder tener precisión en el detalle. Y así como Arsanz, hay una serie de historiadores locales que nos han dejado una historia general, como usted está diciendo, que para comprender mejor la historia universal. Y para ir al encuentro del fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestra conciencia histórica, ¿cuáles considera usted que son las fuentes primarias, las fuentes documentales a los cuales debe recurrir el investigador para poder construir la historia regional? Las fuentes indudablemente son muchas. Yo consideraría, hablando del Cerro de Pasco en particular, a la prensa. ¿Por qué a la prensa? Porque la prensa siempre ha sido actuante en el momento mismo en que se realizan los hechos. Entonces, la gran colección de periódicos que ha dejado el Cerro de Pasco ha servido para hacer el basamento de la historia. Ello no quiere decir que se hayan desechado otros documentos. En nuestra población, quiero participar en el sentido localista, en el Cerro de Pasco ha habido una depredación total de documentos que puedan aportar a la historia. Por ejemplo, cuando en el siglo XVIII llega gran cantidad de gente de Europa, de todos los pueblos de Europa, porque las minas estaban así al alcance de todos ellos, los que morían, porque muchos murieron,
hicieron un panteón en el cementerio general, un panteón en donde estaban sepultados todos estos aventureros. Habían croatas, austriacos, herzegovinos, habían norteamericanos, ingleses, italianos, franceses. ¿Qué ocurre? En determinado momento ese panteón estaba muy bien conservado por la beneficencia pública, pero corrió la historia en el pueblo de que todos esos ricos, porque era gente rica que se había quedado ahí por A o B razones, se habían sepultado con sus riquezas. Resulta que estos documentos que se dejaron, y estábamos hablando de la tumba que las desglosaron todas, en donde estaban los nombres de los difuntos, el lugar de su origen, y eso era un documento fidedigno de la gente que había llegado ahí. Pero lo deshicieron. La gente, el pueblo es a veces salvaje. Entonces, por esa parte nosotros perdimos, el Cerro Pasco ha perdido cuánto en ese sentido. El Tajo Abierto se fue contra, por ejemplo, el campo santo que tenía la iglesia de Yanacancha, donde hubo gran cantidad de ingleses que murieron y desapareció porque el Tajo Abierto se llevó todo, ahí no hay ninguna escogitación de personas, etc. Y el Cerro de Pasco ha tenido la mala suerte de perder a través de todo su tiempo los mejores documentos. Aquellos que pudieran haber permitido conocer mejor la historia de nuestro cerro lo quemaron, lo perdieron. En la guerra con Chile el Cerro de Pasco estuvo ocupado por los chilenos que hacían su fuego con los libros de la parroquia, con los libros de la municipalidad, en pleno, por el frío que hacía en plena plaza, se veían fogatas en donde preparaban la chupilca del diablo e hicieron 1001 tropelías. Entonces, en mi caso, para encontrar la historia, yo he tenido que venir acá a los repositorios de Lima. Yo no los he encontrado en el Cerro de Pasco. Entonces, lo que me valió inicialmente fue el cúmulo de periódicos que había en la biblioteca municipal, que ojalá lo sigan conservando ahí. Entonces, todos esos documentos son absolutamente necesarios. Y no hay que olvidar, mi querido colega, la cuestión oral. Yo tuve oportunidad, si usted me permite, de poder conversar con viejos gloriosos, historiados, gente que conocía la historia de nuestro Cerro de Pasco. Mi abuelito, yo quedé huérfano a los 6 años, entonces mi abuelito me llevaba por las calles, conocía, me presentó a esa gran cantidad de señores que tuvieron la amabilidad de contarme muchos hechos que yo después en los libros vi que era cierto lo que decían y con ciertas enmendaduras, en fin, hemos ido trabajando. Entonces la literatura, es decir, la expresión oral no se debe desechar. Hay todavía en los pueblos viejecitos que heredan de sus antepasados cosas que son muy necesarias para conocer la historia. Al igual que los restos arqueológicos como expresión del patrimonio cultural. Claro, por ejemplo en el Cerro de Pasco, la misma naturaleza del trabajo hace que los restos arqueológicos no queden ninguno. Por ejemplo, cuando llegaron en el 56 un grupo de estudiosos fueron a Cabracancha y encontraron en un lugar que nadie sospechaba, encontraron gran cantidad de lascas, restos, demostrando que en esta zona entre Huánuco y Cerro de Pasco han habitado los primeros hombres del Perú, ¿no? Entonces ya se sabe la Uricocha y nosotros en el Cerro de Pasco, porque los primeros que llegaron fueron cazadores. ¿Y dónde había esa cantidad? En nuestra zona. Eso es importante. Teniendo en cuenta que usted es uno de los grandes exponentes de la historia regional de Cerro de Pasco y considerando su amplia producción histórica, bibliográfica, ¿cuáles considera usted que son los principales retos, los desafíos, los problemas a los cuales hay que enfrentarse para lo que es la investigación, la valoración, la enseñanza de la historia regional? Lo que debe preocuparnos a nosotros es cuidar de todos los documentos
que nos quedan, sean escritos, sean monumentales, etc. En el caso de Huánuco, felizmente a ustedes no les toca ningún taco abierto. Su ciudad está tan cual estuvo cuando estuvo José Varallano, por ejemplo. Y ahora hay gente mejor, intelectualmente hablando. Entonces, yo creo que esa gente debe cuidar sus monumentos, que no es el caso del Cerro de Pasco. El Cerro de Pasco está perdiendo no solamente su historia por la naturaleza de su tierra, sino está perdiendo documentación especial. Se ha transformado completamente. Lo que queda del Cerro de Pasco son una serie de cerros poblados ahí, porque mi pueblo ha tenido que ir a prenderse de los cerros para seguir viviendo. El Tajo Abierto trajo esa consecuencia muy grave para mi pueblo. Profesor, ¿usted considera que hay que romper los currículos oficiales en los que generalmente hay una enseñanza de la historia nacional, de la historia universal, para que los gobiernos regionales implementen lo que es la enseñanza de la historia regional? Sí, yo pienso que debe haber una programación especial tendiente a que los pueblos recuperen lo suyo. Yo le cuento, yo he sido profesor hasta jubilarme, y yo tenía, además de los cursos que dictaba, la facilidad de poderme reunir, porque los muchachos lo querían, y nos reuníamos, contábamos cuentos, historias de cada pueblo. Eso me ha valido bastante. Entonces yo conocí algo de Yaruchacán y algo de Cajamarquilla y de Yanahuanco, en fin, porque mi colegio donde yo estudiaba era gente del pueblo, y esa gente del pueblo traía narraciones de sus viejos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos reunido todos esos relatos, ya saliéndonos de la historia exclusivamente hablando, y lo hemos puesto pues, en un cofre, que es un libro. Primero publicamos la literatura folclórica de Cerro Pasco, y después sacamos voces del sotavón. Entonces, ahí están todos los cuentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que más tarde los paleontólogos, los grandes estudiosos van a encontrar las raíces del pueblo. Entonces hay que tener cuidado también del folclore. El folclore tiene un valor tremendo en la historia. Claro, porque no solamente pues, cumple una función educativa, sino que también puede servir como fuente para conocer el devenir histórico. Profesor Araujo, ¿y qué noticias tiene usted de la producción historiográfica de Huánuco, por ejemplo? Yo respeto mucho a Huánuco y admiro enormemente a ese monstruo extraordinario, ese hombre, a don José Varallanos. Yo tuve la oportunidad de conversar con él cuando presenté un libro acá en el Instituto de Cultura. Estaba entre los que asistieron. Tuve la única oportunidad de conversar con él. Y le expresé mi admiración. Quedamos en encontrarnos posteriormente, pero posiblemente por la edad que tenía, que vivo las ocupaciones, no pudimos conversar más, pero siempre yo tuve oportunidad de leer la historia de Huánuco, que yo creo que es una obra extraordinaria. Casi uno de los principales trabajos monográficos de la historia regional en el Perú, podría decirse. Sí, yo creo que sí, junto a un trabajo que realizó un jauquino muy amigo de Cerro Pasco, al que no se le menciona mucho, don Clodoaldo Alberto Espinosa Bravo, un hombre que trabajó formidablemente sobre toda la zona del Mantaro.